Amigos, seguimos hablando de la familia de Miranda. Ya comentamos de su esposa, vamos a decir, la mujer que le dio a él vida de hogar, con la que él, la única con la que él convivió por bastantes años, más o menos desde 1800 hasta 1810, con algunas interrupciones. La principal de ellas fue aquella expedición de el Leander. Entonces íbamos a hablar de sus hijos. Les voy a leer algunas de las cartas cuando Miranda estaba en el Leander, que él se cruzó con Sarah Andrews. Ahí hay cosas que uno le llaman la atención en ese sentido de pareja. Porque por una parte, les voy a leer un pedacito de esta que tiene fecha 4 de enero de 1806. Él le escribe a Sarah, él le decía: Sally, ansío recibir tus cartas, mi buena Sally. A mí ese adjetivo, mi buena Sally, no me parece mucho de esposo. Pero después él dice: no he tenido noticias tuyas desde que me fui de Inglaterra. Te he escrito 3 veces y espero que todo esté bien en casa. Entonces, más adelante le dice una cosa que sí es importante, que él le dice: haz que cuiden de tu salud por amor de todos nosotros. Te necesito tanto como a nadie para llevar a ejecución y terminar con éxito mis planes. O sea, que esa frase, te necesito más que a nadie, es una frase interesante escrita por Francisco de Miranda a Sara o a Sally, como ustedes lo quieran decir. Hay una carta de ella para él bien interesante porque nos pinta, que es en el tema que vamos a entrar ahora, a su hijo mayor, a Leandro. Leandro en esa época tenía 3 años y ella le está contando que es un niñito bien despierto, que ya le reconoce las letras, que ya sabe leer, que tiene una memoria prodigiosa y es un niñito con una gran admiración por su papá, como van a ver en esta carta. Ella le dice a él: mi Leandro está más bonito que nunca, se hace cada vez más fuerte y más grande, tiene memoria fácil y nada común. Cuando le hablo de su papá, recuerda la conversación una semana después y me la repite palabra a palabra. Y a menudo me piden que le hable a papá de cosas bonitas y de lo que me comprará cuando vaya a América. O sea, fíjense que este muchachito a los 3 años tiene una gran admiración por el papá, que la mamá le habla del papá y él a la semana se recuerda exactamente de qué era lo que le había hablado la mamá. Entonces vamos a ver quién fue este personaje, Leandro Miranda. Como ya les dije, nació el año de 1803, 3 años antes de la expedición del Leander. Él convivió con su papá entonces muy poquito, porque él se fue en el año 5, cuando él tenía 2 años, para esta expedición del Leander, y después, desde 1808 hasta 1810, cuando él se vino a Caracas. O sea que él tuvo relativamente poco contacto con el papá. Pero un papá de ese calibre, él lo tendría siempre iluminando su vida de alguna manera. Entonces ya él, después de que muere su padre, él se viene a Venezuela, se viene a Colombia, más bien a la Gran Colombia, y vive en Bogotá. Y ahí participa en la redacción de un periódico que se llama El Constitucionalista. Él ahí le ofrece a Bolívar para venderle los archivos de su papá, de Francisco de Miranda, y Bolívar habla de el más ilustre de los colombianos, refiriéndose a Francisco de Miranda, y encomienda a Sucre para que le compre esos archivos, esas bibliotecas, y se las lleve para Bolivia, que Sucre estaba en ese momento de presidente de Bolivia. Fíjense que más adelante en nuestro programa vamos a hablar de la participación que tuvo Bolívar en el arresto de Miranda, que por usar una palabra que se usó en Venezuela hace unos años y que fue muy famoso, que los hijos de Miranda no le tenían ningún reconcomio al libertador, más bien él participa en un movimiento que querían crear la monarquía en Colombia, al cual Bolívar rechaza. Después él es embajador de Colombia en varios sitios, pues de la República de Colombia, que en ese momento éramos Venezuela, Colombia y Ecuador, en Londres, después en el Perú, y después al final él termina muriendo en París. Pero hay una cosa muy importante: él fue banquero, él funda en Caracas el primer banco que tuvo Venezuela, que era el Banco Colonial de Londres, el Banco Colonial Británico, por allá por el año de 1838. Este es más o menos la vida de Leandro de Miranda. Ahora vamos a entrar en la vida del segundo hijo, que nació cuando Miranda estaba en el Leander en febrero. Fíjense qué curiosa, qué vida tan intensa. Este joven murió a los 25 años y en todo lo que participó. Francisco de Miranda Andrews nace allá en Londres, como les dije, el año de 1806 en febrero. Él se viene posiblemente con su hermano Leandro para estas tierras el año de 1824 y participa en diferentes cosas del ejército. Por el año 27, o sea, imagínense, él tendría 21 años, a él lo molesta o lo reta a duelo el embajador de Holanda, pues de los Países Bajos, en Colombia, el representante. Dicen que por un asunto de falda, parece que tuvieron un problema de celos o de falda y se baten. Y este Francisco de Miranda Andrews mata en duelo al representante de los Países Bajos y tiene que huir porque eso estaba prohibido.
Después lo vemos por aquí, por Caracas, lo vemos en La Guaira, formando parte de un batallón que también apoyaba a Bolívar y le escribe cartas de apoyo a Bolívar cuando estaba en aquel proceso de la Cociata. O sea que les repito que ningún reconcomio le tendrían. Y después, cuando se separa Venezuela de la Gran Colombia, ustedes saben que hay una cosa curiosísima en la historia, que el departamento de Casanare, en lo que hoy es Colombia, quería adherirse a Venezuela. Un general, Juan Nepomuceno Moreno, que dicen que estaba apoyado por Páez. Les recuerdo que cuando se separa la Gran Colombia de Venezuela de la Gran Colombia, queda en Colombia mandando un venezolano, que es Rafael Urdaneta. Entonces, este hijo de Miranda, Francisco de Miranda, que era un muchacho de 25 años, está en las tropas leales a Urdaneta. Y en un encuentro en la batalla de Cerinza, en la zona de Casanare, lo toman preso. Y lo toman preso y a él y a 800 personas y a varios oficiales. Y mandan a fusilar a esos 4 oficiales. Y él muere entonces el año de 1831 fusilado, un jovencito de 25 años, una vida bien corta y bien intensa. Se dice que tuvo una hija que se llamaba Avelina, que su hermano Leandro la trató de buscar por todos los medios, pero que no apareció. Hay otra versión más que la pueden leer en esta revista que les mostramos aquí en su primer número, El Desafío de la Historia, de que Miranda tuvo otros hijos, ¿no? Y entre ellos una dama que se hizo pasar por hombre y fue doctora, fue médico cirujano muy famoso, muy importante, pero haciéndose pasar por hombre. Y cuando muere es que se dan cuenta que era una dama. Entonces esa es la otra posible, pues es una especulación, les repito, es una especulación, pero aquí hay un artículo bien interesante de la dedicatoria de ese doctor Barry, que era una dama, a Francisco de Miranda, y como ella tenía mucho contacto con Miranda mientras estuvo en Londres, o él, no sé cómo llamarlo, porque era una dama que se vestía de hombre, entonces hay quien especula que era posiblemente hijo de él. Pero entonces vamos a hablar ahora de la segunda parte controversial de la vida de Miranda, que es, yo creo que la parte más controversial de la historia de Venezuela, si no la que más, una de las que más, que es la prisión de Francisco de Miranda. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a hablar de cómo es que Miranda cae preso y viene a parar aquí en la Carraca.